Conversamos con Verónica Medina. Ella es la coordinadora regional de investigación de Equilibrium Sende, que acaba de hacer una encuesta acerca de la percepción de derechos humanos en el país. Verónica, te preguntamos, ¿cuáles son los derechos humanos que más le importan a los venezolanos según la muestra que ustedes recogieron? Como tendencia general encontramos que la población le importa fundamentalmente lo que conocemos como DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales. De manera específica hablamos del derecho a la vida, derecho a la salud, a la educación, la alimentación y el trabajo como los derechos que la gente considera más importantes. En un último escalafón de las prioridades encontramos lo que comúnmente se conoce como los derechos civiles y políticos, donde encontramos, por ejemplo, el derecho al voto, a la libertad de expresión, de asociación, como temas que la gente considera, digamos, en un lugar más residual. ¿Cuáles son los grupos que son percibidos como que le violan más los derechos humanos en el país? Hay dos grupos que destacan por encima de todos, que son las personas pobres y los adultos mayores. Son identificados como aquellos a quienes más se les vulneran. Lo interesante e importante de esto es que no estamos hablando de grupos precisamente pequeños, no estamos hablando de la mayoría de la población, quienes son los que la gente más identifica como los más vulnerables. Y esa percepción es transversal en todos los rangos de edades de los grupos. Sí, en efecto, estos dos grupos son identificados como los más vulnerables en función de la edad, nivel educativo, posición política. Sin embargo, hay algunos matices, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos por posición política, los oficialistas están de acuerdo con que estos grupos son vulnerados, pero mencionan a otros como, por ejemplo, los líderes políticos de su tolda, mencionan, por ejemplo, a las personas privadas de libertad, por ejemplo, mientras que en otros grupos estos no son mencionados. ¿Cuáles son los derechos humanos más vulnerados según la información que ustedes levantaron? Hay dos que destacan por encima, ¿no? Uno es el derecho al trabajo y el salario digno, que aparece como el derecho prioritario, digamos, por todo el mundo, y en segundo lugar el derecho a la salud, y esto está muy asociado también a la pandemia y todos los estragos que generó. Ahora, te pregunto, ya hablaste del tema de la percepción de los grupos políticos. En general, ¿cuál es la diferenciación que ustedes hacen dentro de los grupos políticos y cuáles son las diferencias fundamentales que consiguieron? Bueno, hay dos cosas que yo creo marcan la pauta para distinguir. Uno es que el segmento de los oficialistas, si los comparamos con los independientes y con los opositores, son más proclives a justificar violaciones de derechos humanos ante circunstancias específicas. Esto es una primera conclusión. La segunda es cuando vemos a quienes responsabilizan los oficialistas y los demás grupos de las violaciones de derechos humanos, hay acuerdos entre todos en que el SEBIN, el FAES, la PNB, las Fuerzas Armadas son responsables, pero los oficialistas mencionan al gobierno interino como un actor responsable de las violaciones, mientras que los sectores independientes y oficialistas, opositores, mencionan al gobierno nacional. Entonces, ahí hay una diferencia clara entre uno y otro segmento. Y la otra opinión de la que distinguen es el rol que le dan a la comunidad internacional. Los oficialistas no son proclives a la intervención internacional en Venezuela en materia de derechos humanos, mientras que los opositores independientes sí lo son. Hablando del tema internacional, ¿cómo es percibida la investigación de la Corte Penal Internacional dentro de la población, nuevamente según la muestra que ustedes levantaron? Bueno, en general hay un alto nivel de acuerdo con que esta instancia esté investigando a Venezuela por la violación a los derechos humanos. A un 70% de la población está de acuerdo con esto. Sin embargo, si lo vemos por preferencias políticas, los oficialistas no están de acuerdo y los independientes y opositores sí parecen estar de acuerdo con ellos. Hablabas en tu exposición sobre matices acerca de la intervención internacional en la investigación de los derechos humanos. ¿Cuáles son esos matices? Los matices es que en general la gente está de acuerdo con que la comunidad internacional investigue, sugiera, opine. Sin embargo, mientras más directa es la intervención, menos de acuerdo. Por ejemplo, estoy más de acuerdo con que opine, pero menos de acuerdo con que sancione. ¿Por qué? Porque creo que eso puede tener un efecto nocivo, ¿no? Entonces, en general, hay de acuerdo con una intervención más indirecta que directa. Finalmente,
El tema sanciones, ustedes lo investigaron dentro de esta muestra, de esta encuesta que realizaron. ¿Qué consiguieron a partir de las preguntas que realizaron? Dos cosas fundamentales. Una es que un 51% de la población expresa que está de acuerdo con que se impongan sanciones si esto es para promover el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, cuando le preguntas si creen que han sido efectivas o no estas medidas, solamente un 12% de la población cree que han sido efectivas para estos delitos. Es decir, la otra gran mayoría de la población cree o que no han servido para nada, que es un 44%, o un 30 y pico que opina que más bien han empeorado la situación. Entonces ya la discusión no es si estoy de acuerdo o no, sino bueno, esto ha servido o no ha servido, y hay un mensaje claro que las sanciones no han servido para promover los derechos humanos en Venezuela ni para objetivos similares.